Para nuestra segunda charla tenemos a Mónica Delgado Carrillo. Ella fue la única local en su generación, egresó de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Guanajuato en el 2009. Hizo una maestría en Biomatemáticas en la Universidad de British Columbia. Posteriormente, trabajó brevemente en Matemorfosis, que es el grupo de divulgación de CIMAT, luego en un banco en la parte de inteligencia de negocio y después en dos editoriales de libros de texto. Actualmente es coordinadora de divulgación en el Departamento de Matemáticas de la Universidad del Estado de Ohio y colabora con algunos proyectos editoriales en modo freelance. Y hoy Mónica nos va a hablar de educación y divulgación. Pues adelante, Mónica. Gracias. Gracias, y gracias por invitarme a estar en este coloquio. La verdad es que me costó un poquito de trabajo decidirme a aceptar la invitación porque, como van a ver, pues es muy diferente de lo que habló Mario y posiblemente de la mayoría de las cosas de las que se han hablado en este coloquio. Para empezar, pues, y esto quiero hacerlo como un disclaimer aquí al principio, pues en mi plática no va a haber ni ecuaciones, ni en realidad les voy a hablar de ningún tema de matemáticas en específico. Más bien, esta plática es más como un panorama de carrera, de lo que yo he hecho con mi carrera en matemáticas, que pues no es investigación, ¿no? Y bueno, pues ahí está el subtitulito, ¿no? De yo no quería ser matemática, sino comunicóloga, y para los que leyeron el resumen de la plática, pues sabrán un poquito más, pero para los que no lo leyeron, pues sí quiero también decir que pues no es que yo esté aquí molesta haciendo matemática, ¿no? Pero sí, pues antes de decidirme a estudiar matemáticas, mi inclinación era más por el área de comunicación. Y bueno, por la Olimpiada y otros factores terminé estudiando matemáticas. Y bueno, ¿cuál es la motivación? Ayer cuando estaba preparando mi plática me encontré con esa foto que justamente cumplió 12 años ayer, porque es de cuando yo estaba presentando mi tesis de licenciatura. Y esos que están ahí son mi familia, todos con cara de ¿qué está hablando? No le entiendo absolutamente nada. Y me acuerdo mucho que Nacho Barradas, que fue mi asesor, me decía, mira, o sea, ya te leímos la tesis, ya te la aprobamos, lo que vas a hacer en tu presentación, en tu titulación, pues es más que en cualquier cosa un compromiso. Y es un compromiso de ti, de presentar lo que hiciste, pues ante el resto de la comunidad de la universidad, pero a tu familia, ¿no? Y él hacía mucho énfasis en así como que pues contarle a tu familia que van a estar ahí apoyándote, que fue lo que hiciste. Y pues como pueden ver de esta foto, no lo logré muy bien en términos de presentarle la información a mi familia. Pero no, en realidad solo puse esta foto porque me acordé y me pareció curioso y me pareció que iba, pero esa no fue la verdadera motivación por la que me dediqué a lo que me dedico, ¿no? Motivaciones hubo en realidad varias, todo empezó en la facultad, cuando a pesar de lo que he dicho hasta ahora, la verdad empecé muy entusiasmada la carrera de matemáticas, me gustaba mucho, disfrutaba mucho las clases, y pues en algún momento que ya no me acuerdo, quizá fue como el segundo o el tercer año, probablemente fue Adolfo, nos invitó a ayudar a participar en ferias profesiográficas y sobre todo en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del CIMAT, no del CIMAT, de CONACYT, perdón, donde CIMAT tenía una participación. Le hace un stand donde hay que hablar de matemáticas y hay que hablar un poquito del CIMAT, pero no tanto del CIMAT, porque el público que va a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología son en su mayoría niños que los llevan en excursiones de las escuelas, o así era en aquellos años. Entonces, pues había que presentar la cara divertida de las matemáticas a estos niños. Y pues cuando Adolfo nos invitó a participar en eso, y hablo en plural porque no fue solo a mí, sino a algunas de mis compañeras también, bueno, primero pues no éramos los primeros, había chicos de generaciones más arriba que nosotros que ya hacían eso y que medio nos entrenaron para poder hacerlo, pero mi experiencia personal era como pues no sé realmente de qué podamos hablar ahí, ¿no? Yo había participado en la preparatoria en los talleres de ciencia con Gil y había aprendido alguna que otra curiosidad matemática, sobre todo la banda de Moebius, pero más allá de eso, pues lo que sabía de matemáticas era la Olimpiada y mis primeras clases en la licenciatura. Y
Y bueno, pues ya nos enseñaron como una serie de actividades que eran divertidas, pero que también tienen como una intersección con las matemáticas, un truco de magia, cosas por el estilo, ¿no? Y pues me gustó, lo seguí haciendo, esto era un trabajo plenamente voluntario. Y como quizá algunos de ustedes saben, en la licenciatura tenemos que hacer un servicio social profesional, que es un poquito más, debe de abarcar un poquito más que lo que se hace en el servicio social año con año, que tenemos que hacer año con año. Y entonces pues ya ni me acuerdo cómo fue que se me ocurrió, pero pues al final Mariana y Carnaya y yo terminamos trabajando en un proyecto que era, a ver, o sea, el problema era en la licenciatura hay un montón de gente que llega por la Olimpiada, pero pues como llegan por la Olimpiada, pues son de todo el país y no que eso sea un problema, pero una universidad debe servir principalmente a su población local. Sí hay que atraer estudiantes de fuera, pero si no estás atrayendo a nadie de tu población local, algo te está fallando. Entonces el objetivo era atraer más estudiantes del estado de Guanajuato con técnicas diferentes a las de la Olimpiada, que era el gancho principal para atraer gente a la licenciatura. Después hubo que hacer, o sea, se nos ocurrió hacer lo que se hacía en otras licenciaturas, o sea, un propedéutico. Y entonces nos montamos un propedéutico que fuimos y dimos, pues ahorita me acuerdo que en la prepa de León, pero si mal no recuerdo, lo dimos en varias prepas de la Universidad de Guanajuato, pues al mismo tiempo éramos varios trabajando en esto, porque estábamos como Mariana y yo coordinando, pero bueno, además teníamos como supervisores de profesores, Manuel Cruz, que era en ese entonces, si mal no recuerdo, director de la facultad, y algunos otros estudiantes como Benjamín, que ya estuvo dando su plática aquí, que hacían servicio social ayudándonos con nuestro servicio profesional. Y bueno, pues los resultados, pues como eso ya sucedió después de que yo terminé, pues ya no los analizamos, la verdad, no sé si alguien más lo hizo. Pero bueno, al menos mientras estábamos haciendo el propedéutico y otras cosas que hicimos como pláticas, también en las preparatorias locales, sobre qué se puede hacer con las matemáticas, pues había bastantes estudiantes interesados, ¿no? Y creo, o sea, no quiero decir que sea el impacto de este proyecto, que me parece que no se le dio seguimiento, pero creo que sí ha aumentado poco a poco la población de los estudiantes locales en la universidad, en la parte de matemáticas al menos. Y por eso parte de la biografía que ahí leyó Luis, también decía eso, ¿no? Yo era la única local en mi generación y así era en casi todas las generaciones, y había muchas generaciones donde no había nadie local, ¿no? Y en general, si lo abrimos un poquito más como al Estado, de todas formas del Estado éramos bien poquitos. Entonces, pues esa fue la motivación por un lado. Voy a hablar también de otra parte, esto es como en el área de divulgación, en el área de educación, y aquí tengo los libros de texto que seguramente todos recordarán, aunque no haya sido ninguno de esos específicamente de ustedes, pero seguro los reconocen. Pues la otra área en la que he trabajado mucho tiene que ver con los libros de texto. Y en esa parte, pues mi motivación era, bueno, cuando yo era niña y llevaba los libros de texto, pues me encontraba errores y yo era capaz de irle a decir a mi maestra, oiga, esto está mal. Y ya, ¿no? Y ya pues dependía lo que la maestra me dijera. Pero muchos niños, si les da una respuesta y luego lo comparan con lo que dice el libro, y ven que está mal, dudan de ellos mismos en vez de dudar del libro. Eso es lo que más comúnmente pasa. Entonces el papel del libro de texto pues definitivamente es muy importante. Cuanto más en la primaria en la que los maestros son todólogos y pues muchos tienen también debilidades en matemáticas, entonces pues hay que ayudarles con un libro de texto que al menos les dé buen material a ellos. Entonces, pues bueno, ahora un poquito como un panorama de los dos trabajos principales que he tenido en el área de educación y divulgación. Trabajar en una editorial y otra vez para los que, en mi resumen de la charla creo que decía, que yo cuando estaba en la preparatoria, pues, o sea, otra vez quería ser comunicóloga, pero no sabía, pero jamás nadie me dijo, y yo creo que en ese momento no existía algo que empatara las matemáticas y la comunicación, ¿no? Entonces, cuando hubo la disyuntiva, pues yo me fui por las matemáticas, pero en este punto, o sea, bueno, después de la maestría decidí que no quería hacer investigación, pero entonces, ¿qué quería hacer? No, o sea, solo sabía lo que no quería hacer, pero todavía no estaba muy segura de lo que sí quería hacer.
Entonces, pues trabajé en un banco un ratito, estuvo bien, tampoco era un trabajo realmente muy relacionado con las matemáticas que estudiamos en la carrera, pero era un trabajo que con las habilidades que yo había desarrollado en la carrera de resolución de problemas, pues yo podría hacer bastante bien. Pero también pues era muy fácil mecanizarlo, entonces en un par de años pues me aburrí y tampoco era muy feliz en el entorno del banco, aunque tuve muy buenos compañeros de trabajo. O sea, ese no es el punto es el hecho de un banco era lo que a mí no me hacía como muy feliz. Entonces empecé a explorar otras opciones y de casualidad me encontré una oferta de trabajo que requerían un matemático para trabajar en una editorial haciendo libros. Y pues para mí hizo mucho clic porque mi interés era justo en eso, en libros, en escribir libros en algún punto, en comunicar las matemáticas. Y me pareció que era una excelente oportunidad. De verdad que lo vi como el trabajo de mis sueños en ese momento. Y todavía lo veo. Y bueno, entonces, pero seguro se preguntan como que qué hace un matemático en una editorial. Pues bueno, hay que ver que en general las editoriales en sus plantas no tienen a los autores. Los autores de los libros de texto, pues, en su gran mayoría son maestros que tienen mucha experiencia dando clases y que además ya tienen experiencia escribiendo libros de texto. Y bueno, pues el peso de un nombre que ya es famoso, otra, valga la redundancia, pesa mucho. Y eso es lo que vale muchas veces cuando buscan un autor. Pero pues obviamente no están exentos de errores y muchas veces los mismos maestros, pues otra vez, no tienen el panorama de matemáticas que tiene alguien que tuvo una formación de una licenciatura en matemáticas y por lo tanto, pues a veces caen mucho en lo mismo, ¿no? En lo mismo que ya se estudió, en la misma manera de presentar los temas, en los mismos problemas. Entonces, bueno, el editor, que está normalmente interno a la editorial, pues tiene que revisar lo que da el autor y muchas veces también la hace como de segundo autor, o sea, hay que corregir, pero llega un momento en que por la manera en la que se hacen los mismos procesos, pues hay que también entrarle a la autoría y ya no decirle al autor como corrija esto, sino yo lo corrijo, yo propongo algo nuevo y al final pues la autoría se hace como entre el editor y el autor realmente. Entonces pues por eso tengo así como corregir errores que pueden ser errores simplemente o sea, el resultado está mal. Hay muchas veces también hay errores conceptuales que hay que puntualizar o corregir. Hay cosas que no son errores como tal, pero que valdría la pena explicarlos de otra manera o presentarlos de otra manera para no causar confusión. Y puedo dar un ejemplo muy claro en eso porque, pues, de los proyectos en los que estoy trabajando ahorita, por ejemplo, un autor escribía, en geometría no se usa decir que dos figuras son iguales, ¿no? Bueno, pues no es una cuestión de estilo, hay un trasfondo, hay una razón por la que no usamos igual para identificar dos triángulos, por ejemplo, no hay una razón por la que se requiere otro término. Entonces no es un error, pero valdría la pena e incluso le da sentido al hecho de que se utilice otra palabra. Entonces ese tipo de contribuciones es las que un matemático puede hacer a la hora de realizar un trabajo de autoría. También proponer problemas no tan tradicionales. Y aquí o sea, yo he ido aprendiendo mucho de cuestiones educativas. Cuando hice la maestría, que la hice en matemáticas aplicadas, tuve la disyuntiva de si la hacía mejor en educación. Tomé alguna clase como prueba, pero al final, también por razones económicas, decidí mejor irme por el de matemáticas aplicadas, no por razones económicas a futuro, sino porque la de aplicadas daba beca y la de matemáticas educativas no daba beca, ni ayudantía, ni nada, entonces pues se vuelve bastante difícil, ¿no? Entonces, pero yo he aprendido mucho de educación a lo largo de mis trabajos, de mi carrera. Y una cosa que me parece que a los niños les frustra que no entender para qué sirven las matemáticas, ¿no? Pero también, como entonces ya hay esta intención y la SEP te pide que pongas problemas de aplicación, pues entonces ya se inventan cualquier cosa. Y entonces, o sea, desde el típico problema de cuánta madera necesitas para acercar un terreno cuadrado, que a los niños no solo ya los tienen hartos, sino que de verdad, o sea, no se imaginan que eso pueda ser una situación de la vida real, porque para empezar,
en general, no hay terrenos cuadrados, o sea, sí es muy, muy absurdo. Y a los niños les molesta que sea así de absurdo, ¿no? Entonces, pues no es fácil, sobre todo en algunas circunstancias. Pero si uno le piensa un poquito más y uno tiene otras herramientas, pues puede proponer contextos y problemas que no son tan típicos y que no parecen tan falsos. También se puede como incluir matemáticas nuevas, ¿no? Bueno, y digo nuevas entre comillas porque pues obviamente no nuevas en el sentido de que no sean tan viejas como el teorema de Pitágoras, pero pues obviamente tampoco les vamos a poner los últimos papers que se han publicado, ¿verdad? Y también contrarrestar mitos y estereotipos. Una cosa con la que yo me he enfrentado muchísimo en las editoriales es que así, ¿qué vamos a poner en la portada? Ah, pues un montón de números. Y yo, no, o sea, las matemáticas son mucho más que números. No perpetúen esa concepción falsa de lo que son las matemáticas, porque también por eso ya nadie se quiere acercar a ellas, porque se tiene esta falsa concepción, ¿no? Entonces eso también es un trabajo que, pues tal, no está, o sea, obviamente no está en mi contrato, ¿no? Pero es el valor que yo le he dado a mi trabajo en la editorial. Entonces quise poner eso como a manera de algunos ejemplos, sobre todo porque, pues les digo, pues no van a ver aquí un teorema, ni un concepto, ni un aporte realmente de un ejemplo específico de matemáticas, pero quería dar estos ejemplos de cuestiones en las que yo colaboro en la editorial. Ah, bueno, y entonces, pues como de verdad quería ponerles ejemplos, dos series de libros en las que yo he trabajado, los nombres solamente fue por identificarlos, pero pueden olvidarlos. En uno de ellos tratamos de que cada lección del libro empezara con actividades con contextos reales, así con mayúsculas, lo más reales posible. Incluso el objetivo era empezar la actividad como, bueno, está esta situación, desmatematizarla lo más posible, o sea, está esta situación de la vida, no tiene nada que ver con matemáticas, ¿cómo la resuelves? Y que el niño empiece por tratar de resolverla sin matemáticas, y luego proponerle la solución matemáticas que muchas veces es más eficiente, o quizá en algunos casos podría ser la única, ¿no? Pero primero dejar que ataquen los problemas por otro lado. No se logra al 100%, o sea, tampoco, no, la verdad es que no, es que es muy difícil y además pues hay que hacerlo en equipo, entonces pues cada quien tiene como diferentes visiones y bueno, pero creo que lo que se logra ya es una contribución fuerte. Me gusta mucho contarle a la gente esto de, pues ustedes tal vez ya ni siquiera se acuerdan porque no lo viven en el día a día, ¿no? Pero en la primaria o si tienen hijos tal vez se den cuenta en la secundaria, les enseñan, bueno, la suma, un triángulo, si tienes ya los tres lados, pues ya es el único triángulo que se puede hacer, ¿no? Con esos tres lados dados. Pero no pasa lo mismo con un cuadrilátero. Y pues el niño aprende eso nada más así como, pues sí, o sea, ya está, tenemos que aprender eso. Nunca se pregunta si sirve o para qué sirve, y en la realidad, pues este hecho es muy usado en construcción. Entonces, una de las lecciones, pues trataba de eso, de por eso se usan triángulos en construcción, porque son más estables, porque sus medidas con esas medidas solo se forma un triángulo, y hasta ponerlos a armar su propio banquito con una base, con patas en triángulo, que se va a desarmar más fácil o a sostener menos que uno que tiene un cuadrilátero. Al revés. Ajá, sí, se va a desarmar menos que uno que tiene un cuadrilátero. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo era uno que la serie estaba muy orientada a temas de relevancia social, que es una cosa que maneja la SEP, pero que básicamente es pues intersectar cualquier contenido de cualquier asignatura con temas importantes como la paz, como la inclusión, ¿no? Y entonces queríamos que todas las lecciones tuvieran al menos un problema introductorio, que en un contexto que tuviera que ver con paz y con inclusión y con estos principios, ¿no? Tampoco es fácil, o sea, pero se encuentran opciones, ¿no? Como ahora es muy típico este ejemplo en los libros de texto, pero una rampa y las regulaciones para construir una rampa para que sirva para las personas que utilizan silla de ruedas, pues obviamente no puedes construir una rampa con una inclinación muy alta, entonces eso puede poner a los niños a pensar en ángulos y en triángulos a la hora de tomar en cuenta esta regulación sobre las rampas, que pues es
un tema muy real, es real, esa regulación existe. Bueno, y eso es en cuanto a la educación. Mi trabajo actual, como Luis les contó, es en divulgación, que lo que ya les conté yo es que lo venía haciendo también desde la licenciatura. Y bueno, ahí encima está Matemorfosis. Yo fui también un tiempo muy cortito parte de Matemorfosis, pero ahora ya llevo 2 años acá en la Universidad del Estado de Ohio, coordinando la divulgación. Es un trabajo muy chévere porque es muy libre, o sea, a mí nada más me dicen, bueno, tú haz divulgación, pero no me dicen exactamente qué. Entonces yo tengo la libertad de hacer mis propios proyectos. Y pues entonces también me pongo como mis metas, ¿no? Las metas las oriento a lo que a mí me parece que es lo más importante. Entonces, pues, bueno, uno de ellos es atraer más estudiantes a las carreras en matemáticas, y esto sí es una meta muy importante para la universidad, sobre todo para el departamento de matemáticas, porque quieren aumentar la diversidad en su población, que es mayoritariamente asiática, y la otra mitad son mayormente pues hombres blancos, y quieren diversificar. Entonces, pues para poder diversificar hay que atraer a más estudiantes, más mujeres y más estudiantes de poblaciones en riesgo o de poblaciones minoritarias acá en los Estados Unidos. Contrarrestar el miedo a las matemáticas, que o sea, en México existe eso, ¿no? O sea, que ya les dices matemáticas y ya con eso se frustran, y ya con eso dicen yo no puedo, no lo sé hacer, y entonces los estudiantes no lo quieren trabajar. Y eso, o sea, acá también es así tan fuerte que hasta tiene como un nombre oficial, ¿no? Math anxiety, y es contrarrestar esto. También yo siempre digo, y suena bonito, pero pues la meta es compartir mi amor por las matemáticas, que creo que suena mejor en inglés, ¿no? Es como el lema, share your love for math. Y bueno, comunicar. Y pues en el proceso de profesionalizar esto, ahorita estoy tomando un diplomado de divulgación, que les cuento que eso también es de divulgación de la ciencia, que a veces también puede ser un poquito frustrante porque las otras ciencias absorben mucho, y las matemáticas a mí me parece que son tan diferentes que muchas de las cosas que aplican para divulgación de ciencias en general a las matemáticas no le funcionan, ¿no? Y hay que empezar incluso por esta. O sea, sí es muy importante para los alumnos conocer aplicaciones, pero también es importante mostrarles que mucha de la investigación que se hace en matemáticas no está inspirada por aplicaciones. Quizás finalmente se le encuentran aplicaciones, pero que muchos matemáticos estudian problemas sin pensar, a ver, ¿cómo resuelvo este problema de la vida real? Ahora hago las matemáticas. Sino simplemente están tratando de resolver un problema matemático, ¿no? Y eso es algo que también hay que comunicar, porque de verdad que incluso la gente que estudia otras ciencias les cuesta trabajo entender ese nivel de abstracción que hay en la investigación en matemáticas. Y bueno, pues o sea, a mí en lo personal me ha funcionado muy bien, me ha hecho mucho clic esta carrera y este trabajo de divulgación, porque pues requiere creatividad, requiere un poco de jugar, requiere buscar las matemáticas en todos lados, requiere también aprender más matemáticas, o sea, porque un día de repente digo, eso parece como que puede tener buen potencial para una actividad con los niños, ¿no? Y pues obviamente pues tengo que ponerme a estudiar, a veces tengo que preguntarles a mis amigos que están en algún área específica de matemáticas, y explícame esto. Bueno, les cuento que todavía en el verano me mostraron un truco de magia con matemáticas que todavía no logro entender cómo funciona, pero sí toca echarse luego clavados para tratar de entender las matemáticas detrás. Y desde un nivel, o sea, superficial, sí, pero luego lo difícil de eso es que pues hay que ser en un nivel superficial, pero hay que ser como un poquito todólogo, ¿no? O sea, no hay que especializarse como pues los que hacen investigación obviamente se empiezan a especializar mucho, y claro, entienden en términos generales de todo lo demás, pero entienden sobre todo de lo que están especializados, y aquí pues hay que entenderle superficialmente a todo, o al menos poder leer el paper para entender de qué va el asunto, ¿no? Y pues para mayor ejemplo, o sea, estaba pensando como qué mostrarles, y pues déjenme les pongo no es necesario que lo escuchen, en realidad incluso a ver si lo puedo acelerar.
la idea solo es como mostrar algunas imágenes. Porque pues sí, en términos de esto, pues también me ha tocado entrarle a YouTube y al Twitter y a todo, ¿no? Eh, y luego a uno se le ocurren ideas muy bonitas de temas matemáticos muy interesantes y que se pueden explotar muy bien en manualidades o en videos o así. Pues aquí habla sobre superficies de revolución, que en algunos, creo que no es parte del plan de estudios oficialmente, pero en muchas escuelas sí lo abordan. Y que pues con una cosa tan sencilla como esto, que en México mucha gente cuelga en sus arbolitos de Navidad o en sus casas, que abres la campanita y pues eso es una superficie de revolución, ¿no? Y es, bueno, superficie no tal cual porque está como rellenita, pero bueno, es la idea de la superficie de revolución. Funciona muy bien para explicarles a los chicos y además pues obviamente con el hecho de que hagan la manualidad, pues ya se apropian mejor del conocimiento, pero pues hay que, o sea, esto es algo que sí, viendo estas manualidades, estas decoraciones que les digo que usamos nosotros en Navidad, se me ocurrió que podíamos extenderlo en general a las superficies de revolución y además usarlo para estas cosas que se llaman poliesfericones, que es el concepto matemático de como media superficie de revolución con un polígono y, o sea, más bien la superficie de revolución completa lo partes a la mitad y das un giro. Y entonces pues ya no te quedó la superficie de revolución normal, ya te quedó otra cosa y algunas de estas se me olvida el nombre ahorita, pero de estas superficies que pueden seguir girando para siempre. No todas forman así, depende de la relación entre el tamaño del giro que das y el número de lados del polígono. Pero pues puedes explorar muchísimos conceptos con una actividad como esta con los niños y es divertido, es entretenido, ¿no? Los vas a tener enganchados un rato. Y aún los que no te pusieron atención en nada de las matemáticas, algo se les queda, o sea, una idea se llevan, de verdad armaron su propio objeto matemático y yo creo que, o sea, de pasitos así de pequeñitos vamos cumpliendo estos objetivos que les platicaba. Entonces, pues bueno, eso era lo que, a ver si sale al final como cada. Y eso era lo que les quería contar a lo que me he dedicado. Y bueno, no sé realmente si hay aquí estudiantes que actualmente estén en la licenciatura y que quizá les interese este tipo de carreras, ¿no? Pero por si alguien ve ese video de YouTube, alguien en YouTube al que le interese, yo ahora les decía que en mis tiempos pues no había una carrera que fusionara estas cosas, ¿no? Pero ya hay, o sea, yo estoy viendo que existe una maestría en periodismo matemático, y es algo que yo digo, bueno, pues si eso hubiera sido en mi tiempo, o sea, yo sin dudar, sin estar dudando si quiero hacer matemática educativa o quiero hacer matemáticas aplicadas, me hubiera ido directo a eso, ¿no? Entonces ahora ya hay mucha más versatilidad, además hay muchos matemáticos que se dedican o al periodismo o a la divulgación y que hacen cosas muy chidas, entonces sí hay un campo de trabajo y hay además opciones de formación específica en estas áreas si a alguien le interesa. Y ya justamente a las 3:10, que son las 4:10 para mí. Damos las gracias a Mónica. ¿Hay preguntas para Mónica? Pueden ya sea hacerlas en el chat o pueden hacerlas de viva voz. Creo que tenemos una de César Cárdenas, que dice, la leo en voz alta para el YouTube. Ok. Creo que las matemáticas ven mucho de la filosofía. ¿Sabes si existen mecanismos de divulgación de filosofía? Y si es así, ¿crees que estas técnicas pueden extrapolar a la divulgación matemática? Pues yo más bien creo que sería al revés. He escuchado que divulgación de filosofía es así como lo más difícil, entonces sí es lo que está menos estudiado. Entonces yo más bien diría que las técnicas de divulgación en matemáticas se pueden usar para filosofía, pero pues curiosamente el doctorado, el posgrado de la UNAM que intersecta con divulgación, creo que se llama filosofía de la ciencia, y ya ahí tú te puedes especializar en una de las vertientes de divulgación.
Pero bueno, es al revés, ¿no? Es como filosofía de la ciencia y no divulgación de la filosofía tal cual. Y decir, ok, sí, ya. Vale. Y hay otra pregunta de Ricardo Guerrero, que también leo para la grabación. ¿Crees que es importante e interesante evaluar el impacto o efecto que tiene un libro de texto o de una actividad de divulgación entre la gente a la que está dirigida? ¿Conoces algún ejemplo de ese tipo de evaluación? Sí, claro que es muy importante y es también otro de los aspectos que se estudian. Yo personalmente aún estoy por aprender técnicas de evaluación y a mis proyectos les ha faltado muchísimo de evaluación. Y te estoy hablando específicamente del área de divulgación en este momento, pero existen, no sé si exista uno que se haya hecho específicamente para algo de matemáticas, pero de que existen las técnicas de evaluación y evaluar la divulgación es un tema que se considera de mucha importancia y que se estudia, pues hay papers y libros pues al respecto. No te puedo decir ningún ejemplo específico, pero sé que existen. Les platicaba que estoy en el diplomado, entonces espero que pronto lo aprenderé. Y bueno, igual y luego les vuelvo a contar. ¿Alguien más tiene Y alguna de otra libros de pregunta? texto, pues no creo, yo creo que eso no se mide, ¿eh? La manera en la que lo miden un poco son las ventas, porque pues obviamente, bueno, la SEP, pues como te los obliga, pues no creo que evalúe tal cual los libros de texto en ese sentido. Hace poquito, ahora en el gobierno de López Obrador, trató de hacer como que los libros de texto, en vez de que fueran los de primaria, que son los que son gratuitos, en vez de que fueran pagados y realizados por un autor en específico, que fueran un producto como comunitario. Y entonces convocó a gente que quisiera participar en el proyecto y que quisiera poner como que su granito de arena en el proyecto, pues a que participara en la evaluación, en la revisión de los libros que ya existían y se diseñaran unos nuevos. Bueno, pues no funcionó porque pues aunque uno quiera ayudar, pues el trabajo de a gratis no está tan chido. Pero o sea, ese proyecto en específico no funcionó, pero además, pues la evaluación era más como expertos evaluando los libros y no tal cual como tú preguntas, no era tal cual el impacto de los libros. Yo no sé, a los maestros, te digo, se les pregunta más bien ya en el nivel de secundaria, que sí son las editoriales las que compiten ahí, pues les preguntan cuál quieres comprar y hasta ahí es a donde llega, que pues es un medidor indirecto de cierta manera. Pero yo no sé que a los niños les hayan preguntado, por ejemplo, o que los maestros digan más allá de por qué este sí les gusta y por qué el otro no les gusta. Muchas veces la verdad es que es porque esta compañía me regala esto y esto y esto junto con el libro de texto, que no son solo tazas de café, o sea, sí son materiales que ellos utilizan en el aula, pero pues no hay que yo sepa, no hay un instrumento de evaluación en sí. La maestría en periodismo matemático es en la Universidad de Leiden, no sé si se pronuncia así, en Holanda. No, más bien, sí, en Holanda. Ok. Creo que hay otra pregunta de Laura. Laura, ¿quieres hacerla? Sí, gracias. Gracias, Moni, por la plática. Bueno, estos temas a mí también me suenan bastante. Y quería preguntarte cuál fue tu experiencia trabajando en las editoriales con respecto a cosas de qué tan libre eras de escoger los temas y de escoger las técnicas que ibas a usar para las actividades. Porque yo trabajé como un año para una y sentí que era un poco limitante porque se preocupan muchas veces por cosas pedagógicas y el contenido queda como en segundo plano muchas veces. Sí, pues hay de todo, depende también, o sea, cambia mucho, por ejemplo, si el proyecto es para licitación con la Secretaría de Educación o no, porque si es para licitación con la Secretaría de Educación, son súper, o sea, estrictos la Secretaría de que sí estés cumpliendo con lo que dice el plan de estudios. Entonces ahí, pues sí te restringen un montón en los temas que metes porque hay que cumplir lo que dice el plan de estudios y no te puedes
ir más allá ni menos allá, ¿no? En otros libros, si tú tienes un proyecto específico, tienes que ir a convencer a la editorial, como vendérselos y decirles, yo quiero hacer esto, tengo esta increíble idea para un libro de texto que tiene que ver con matemáticas, o para un libro que se puede usar en la escuela, no se tiene que ser de texto tal cual, o sea, pero que se pueda usar en una escuela, pero ahí toca convencerlos y eso pues francamente sí es bastante difícil. Yo intenté en algunos casos hacer como, sí, ¿por qué no? Cada bimestre dedicamos una página a hablar sobre nuevos descubrimientos en matemáticas. Pues al principio me decían que sí, pero luego no es que necesitamos espacio para eso o para lo otro. También alguna vez fue así como, mira, esta actividad, me acuerdo muy específicamente, un tangram tridimensional. Y primero me dicen, sí está chido, ya que lo había armado y todo así de, no, es que se me hace que a los maestros se les va a hacer muy difícil. Entonces, ahí sí hay, y eso es como pedagógico hasta cierto punto, ¿no? O sea, que te dicen, bueno, no, porque también el maestro no está la mayoría de los maestros pues no tienen tanto tiempo para estar innovando o hacer cosas tan complicadas. Por eso es mejor a veces, si tienes una idea muy innovadora, buscar no, o sea, dentro de las editoriales, pero otro público, que no sea tal cual el maestro dentro de la clase, porque el maestro dentro de la clase tiene muchas limitaciones. Fuera de eso, la verdad es que, o sea, mientras tú como editor en jefe ahí prometas que el libro está cumpliendo lo que pide la SEP, o sea, sí puedes hacer lo que quieres. O sea, a mí pocas veces me revisan realmente lo que yo estoy haciendo, solamente es como yo tengo que, o sea, yo sé que se está cumpliendo, cómo lo quiero presentar, si yo quiero por ahí meter algún problema que a mí me gusta mucho o así, pues se puede hacer. Realmente no, sobre todo si no es para la SEP, pues nadie te va a decir que no.